estar trabajando esta mañana en Romanos capítulo 1, versículos 21 al 23. Y la palabra del Señor dice: pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, porque ella es fuego que consume toda impureza y escoria en nuestros corazones y nuestras almas, porque ella es un martillo que golpea y derriba toda casa hecha de mentiras en nuestros corazones, porque ella es una espada que atraviesa nuestras almas y va hasta lo más íntimo de nuestro ser, discierne nuestros pensamientos, las intenciones y motivaciones de nuestro corazón, porque ella es la única que puede convertir el alma, porque ella nos santifica. También porque tu palabra nos anima, nos fortalece y nos ayuda. Oramos pidiendo a tu Espíritu Santo iluminación y dirección. Guíanos, por favor, Espíritu Santo, a Cristo, solamente a la verdad. Y que esto que vamos a estudiar hoy, tu palabra, Señor, baje a nuestro corazón y se haga vida en nosotros, se haga carne en nosotros. Y entonces Dios sea glorificado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Nosotros tenemos varios textos que venimos estudiando hace semanas. Romanos 11:36, que es el texto con el que comenzó este estudio de la quinta sola, de las solas de la Reforma Protestante. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. También 1 Corintios 10:31, donde revisábamos que todas las cosas que hagamos, comer, beber, hacer cualquier cosa en la vida, debe hacerse para la gloria de Dios. También vimos en Juan 17:24 cómo la intención de Jesús, el deseo de Jesús es que nosotros estemos donde Él está, para que nosotros veamos también la gloria suya, porque el Padre ha amado a Jesús desde antes de la fundación del mundo. En 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, entendíamos la semana anterior que los únicos que no pueden entender la buena noticia, el Evangelio que es proclamado y que no pueden recibirlo, son los que no se salvarán, porque la buena noticia habla de la grandeza de Cristo y también habla de la grandeza de Dios el Padre. Y ese mensaje es como una luz que brilla, imposible no ver esa luz brillante, pero es para los que están ciegos, para los que teniendo ojos no ven y oídos no oyen, es imposible entenderlo y creerlo. El día de hoy vamos a trabajar sobre Romanos capítulo 1, versículos 21 al 23, y debemos recordar esta mañana que Jesús quiere algo, Jesús desea algo de nosotros. Jesús quiere que usted y yo dejemos de vivir ensimismados en las glorias de este mundo y que seamos maravillados por su gloria. También podemos estar viviendo ensimismados en nosotros mismos, en nuestra propia gloria. John Owen escribió al respecto y lo mencionamos 2 domingos atrás, y quiero repetir este pensamiento de John Owen, puritano. Él decía: el corazón del creyente siempre estará inquieto hasta que vea la gloria de Dios. Y esa era la realidad de Agustín de Hipona. En la vida venidera, decía John Owen, ningún hombre verá la gloria de Cristo a menos que la haya visto y deseado por la fe en esta vida. Es decir, usted no podrá disfrutar el cielo si no disfruta una relación con Dios aquí y ahora por medio de Jesucristo. Si usted no está disfrutando la vida cristiana ahora, revísese, porque quizás usted no está listo para el cielo. Porque el cielo es un lugar para deleitarnos en Dios en plenitud. Pero ese gozo, ese deleite en Dios eterno, en la eternidad, en la vida eterna, futura,
no es posible a menos que usted no se esté gozando aquí ahora en el Señor. A manera de introducción, yo quiero decir lo siguiente. Si el Señor no hubiera tomado la decisión de comunicarse, revelándose a sí mismo y dándose a conocer, nuestra situación sería como la de aquellos ciegos de la India que un día, habiendo oído muchas cosas acerca de los elefantes, se propusieron entonces saber cómo era un elefante. Se fueron a un lugar donde se encontraron con un elefante. Cada uno comenzó a palpar con sus manos al paquidermo y cada uno sacó sus conclusiones personales. Uno de los ciegos, que había tocado una pata del elefante, aseguró que los elefantes eran como troncos de los árboles. Otro, que lo tocó solamente en la panza, afirmó seriamente que eran como una pared. Otro, que agarró la trompa del elefante, dijo que le parecía que era como una serpiente. Los elefantes son como serpientes. Y otro, que le tocó las orejas, dijo sin dudarlo que los paquidermos tenían alas. Y así sucesivamente. Estas definiciones eran parciales y erróneas. Esas son las definiciones que saca el hombre acerca de Dios cuando basa su conocimiento de Dios en sus propias conclusiones. Por eso es que Juan capítulo 14, versículos 8 y 9, dice que un discípulo le preguntó a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le respondió Jesús a ese discípulo? Le dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que para conocer a Dios necesitamos conocer a Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra manera. Por eso es que Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Debemos hacer también especial claridad en la diferencia que existe entre la revelación natural, general o universal de Dios y la revelación especial de Dios. Y para eso vamos juntos al Salmo número 19, por favor. El texto dice desde el verso 1 en adelante, dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche. Mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. ¿Cómo se llama a esto que acabamos de leer? A eso se le llama revelación natural, general o universal. Dios se ha revelado a través de su creación. Por eso dice el salmista que los cielos están proclamando la gloria de Dios, que los cielos anuncian, o la expansión anuncia la obra de sus manos, como un día transmite información a otro día y una noche a otra noche, y aunque no hay palabras o no se escucha una voz, de todas maneras la voz de Dios está corriendo por todos los lugares de la tierra. ¿Quién está hablando? La creación. La creación nos está gritando acerca de la existencia de Dios, de su gloria y de la obra portentosa de sus manos. Pero el versículo 7 nos lleva más lejos. Si usted tiene el versículo 7, por favor, revíselo nuevamente. Él dice que la ley del Señor, y vamos a hablar no solamente de la ley del Señor, porque ese texto no se limita a hablar de la ley mosaica, está hablando de toda la palabra de Dios. Cuando usted encuentra la expresión la ley de Jehová en la Escritura, está refiriéndose a toda la Escritura, no se refiere solo a la ley de Moisés. Entonces podríamos decir en este caso que la Escritura o la palabra de Dios es ¿cómo? Es perfecta. ¿Y qué hace ella? Ella restaura el alma. En otras versiones dice convierte el alma. Si usted se da cuenta, la revelación general universal solamente nos transmite un conocimiento de Dios que debería asombrarnos, maravillarnos y debería inclinar nuestras vidas, nuestro corazón a glorificar a Dios y darle gracias. Pero lo único que hace que el alma pecadora, que el alma que está en tinieblas, el alma del ser humano,
pueda ser convertida, reformada, regenerada, es el poder de la palabra de Dios. Entonces, las personas contemplan y conocen la gloria que Dios les ofrece a través de la creación y también a través de su palabra, porque Él se revela su gloria a través de la creación y de su palabra, y las personas, los seres humanos, están contemplando y conociendo esa gloria de Dios, para que Dios quiere para que ellos se gocen en Dios y confíen en Dios, pero las personas cambian la gloria de Dios por imágenes, es decir, se vuelven idólatras. Eso es lo mismo que suprimir la verdad y dejar de glorificarlo y agradecerle. Sin embargo, yo quiero, para introducirnos en el estudio, hablar de 3 grandes hombres en la historia de la iglesia que fueron transformados por la forma en que Dios se reveló a ellos. Por ejemplo, en la forma en que Dios se reveló a ellos a través de la carta a los romanos, carta que fue escrita por Pablo probablemente en su tercer viaje misionero alrededor del año 57 después de Cristo, y lo hizo posiblemente desde Corinto en Grecia. Primero, vamos a hablar de Agustín. Rápidamente, solo vamos a recordar un par de detalles en cada uno de estos hombres. Agustín fue un obispo en la ciudad de Hipona, en la actual Argelia, en el siglo IV. Este hombre, Agustín de Hipona, fue rescatado de las tinieblas que oscurecían su corazón por la gracia de Dios mientras leía Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14. Una vez él leyó ese texto, él dice: sentí como un rayo que me aliviaba de toda ansiedad e inundaba mi corazón. Más adelante, Martín Lutero, monje alemán, quien aprendió de la tradición católica que la salvación se obtenía por vivir una vida justa, este hombre llegó a odiar a Dios por exigirle algo que él no podía hacer y por su fracaso en intentarlo. Hasta que un día Martín Lutero leyó Romanos 1:17, que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces ese día Martín Lutero entendió que la salvación era por gracia mediante la fe. Y a partir de ese día dijo: sentí que volvía a nacer y que entraba al paraíso con las puertas abiertas. Luego, Juan Calvino, ministro francés que pastoreó en Ginebra, Suiza, dijo lo siguiente después de leer Romanos. Él dijo: Romanos fue la entrada a todos los tesoros más escondidos de la Escritura. La única justicia del hombre es a través de la misericordia de Dios en Cristo, que al ser ofrecida en el Evangelio se comprende por medio de la fe. Entonces, Pablo llama a este Evangelio, si usted por favor se va a la página atrás de la cita bíblica que estamos estudiando, Romanos 1, versículo 1, ¿cómo llama Pablo a este Evangelio, a esta palabra, a esta ley de Dios, a esta escritura que fue la que Dios usó para cambiar, convertir a Agustín, a Martín Lutero, a Juan Calvino? ¿Cómo lo llama Pablo? Pablo dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado, ¿para qué cosa? Para el Evangelio de Dios. ¿Cómo llama a la Escritura Pablo? ¿Cómo llama a la palabra de Dios? Lo llama el Evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque este Evangelio anuncia la justicia de Dios en su perfección y santidad, manifestadas en la vida y en la muerte de Jesucristo, y que se nos ofrece como un regalo gratuito por su gracia. En la mañana de hoy vamos a estudiar 3 puntos. Vamos a estudiar 3 temas cruciales en nuestro texto base de Romanos. El primero es: la gloria de Jesucristo fue revelada en el Antiguo Testamento. El segundo: el orgullo del hombre se revela contra la gloria de Dios. Y el tercero: cambiar la gloria de Dios es la mayor necedad del hombre. Y vamos entonces con nuestro primer punto. La gloria de Jesucristo fue revelada desde el Antiguo Testamento. Es decir, esta gloria de Cristo, de la cual habla Pablo en Romanos, no comienza a ser revelada en el Nuevo Testamento. Fue anunciada, fue revelada desde el Antiguo Testamento. Sabemos que el Antiguo Testamento
trata acerca del Señor Jesucristo. Moisés y los profetas y todas las escrituras en el Antiguo Testamento testifican acerca de Cristo y de su gloria. Los judíos no vieron a Cristo ni su gloria en las escrituras porque tenían, dice Pablo, el velo puesto sobre su entendimiento. Mire cómo dice 2 Corintios capítulo 3, versículos 14 al 16, acerca de este velo por el cual no podían ver a Cristo los judíos. Dice, pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones, pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Esto es impresionante, mis hermanos. Los judíos tienen de primera mano la palabra de Dios. Cuando Dios habló la primera vez, quedó consignado en el Antiguo Testamento, y los judíos tienen la palabra de Dios que fue consignada, escrita por Moisés y los profetas, la tienen de primera mano, pero ellos no pueden ver a Jesús ahí. No lo ven. Leen a Moisés y no ven a Jesús por ninguna parte. Leen Isaías y tampoco ven a Jesús en ninguna parte de Isaías. ¿Por qué? Porque el entendimiento de ellos, dice Corintios, está ¿qué? Endurecido. Tienen un velo en sus corazones y solo lo puede quitar ¿quién? Cristo. Ahora, vamos a observar algunas cosas, algunos lugares en el Antiguo Testamento en los cuales se revela la gloria de Cristo, donde es presentada la gloria de Cristo antiguo testamentaria. Número 1, la gloria de Cristo fue revelada por medio de la adoración bajo la ley. Bajo la ley. Entonces, el tabernáculo y más tarde el templo de Salomón, el lugar santísimo, el arca, el propiciatorio, el sumo sacerdote, los sacrificios y el derramamiento de sangre, todas estas cosas son figuras. Fueron simplemente sombras que apuntaban hacia Cristo, quien es el único, verdadero y mejor sacrificio por el pecado, y hacia su actividad continua como nuestro sumo sacerdote. También el Espíritu de Cristo estuvo en los profetas, como Pedro dice en primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 11, el apóstol dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Esto fue lo que anunciaron los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, en primer lugar, usted puede ver a Cristo ¿dónde? ¿Qué dijimos? En la adoración bajo la ley, es decir, en la adoración en el tabernáculo. Usted puede ver a Jesús en el altar de los sacrificios, usted puede ver a Jesús en el altar del incienso, usted puede ver a Jesús en el arca, usted puede ver a Jesús en todo lo que ocurría, en toda la adoración, toda la religión judía ocurriendo en ese lugar, en el tabernáculo. En segundo lugar, la gloria de Cristo también fue presentada en el Antiguo Testamento cuando miramos en la narración mística de la comunión entre un hombre y una mujer, o el amor entre un hombre y una mujer en Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares es en primer lugar, quiero aclarar esto, Cantar de los Cantares es en primer lugar un libro que habla de sexualidad. Así que es un buen libro para esposos. Esa es la primera, observación que debemos tener en cuenta acerca de ese libro. No es en primer lugar una alegoría del amor de Cristo por la iglesia, no. En primer lugar es un libro que habla de sexo. Usted quiere aprender cosas bíblicas sobre el sexo, debe leer Cantar de los Cantares. Mire, y en segundo lugar podríamos mirar o encontrar algo místico, una manera mística, una manera, si se puede decir, simbólica, en la que se puede percibir a Cristo en medio de la narración del libro de Cantares. Esa narración es un registro del amor divino y de la gracia de Cristo hacia su iglesia, con expresiones de su amor hacia Él y su deleite en Él. Podría ver de manera alegórica, simbólica, a Cristo amando a la iglesia, aceptándola,
escogiéndola entre muchas otras mujeres, siendo ella quizá morena, siendo ella quizá de autoestima baja, no creyendo ella que era hermosa. El amado en la narrativa de Cantares le dice a ella que definitivamente ella es más hermosa que todas las demás mujeres. ¿Por qué es así para él? Porque él la ha escogido, como dice en el primer capítulo de Cantares, porque el sol me miró, porque el rey puso su mirada sobre ella. Y asimismo, Cristo nos escogió a nosotros, puso su mirada en nosotros, que estábamos tostados no por el sol, quemados no por el sol, sino arruinados por el pecado, bien feitos, si nadie daba nada por nosotros, pero Él nos miró y nos amó así, y se dio a sí mismo por nosotros, se entregó a sí mismo por nosotros. En tercer lugar, la gloria de Cristo también fue representada y manifestada en el Antiguo Testamento cuando Él hizo apariciones en forma de un hombre. En esas apariciones, Cristo asumió la forma de un hombre para anunciar lo que algún día llegaría a ser Él mismo en su encarnación. En esta forma se apareció a Abraham, a Jacob, a Moisés, a Josué y a otros. Así que el Antiguo Testamento se refiere a Cristo también cuando vemos sus apariciones como hombre, o sus manifestaciones como hombre antiguo testamentarias. Quizá también podemos ver el carácter de Jesús en muchas de esas apariciones en el Antiguo Testamento. Vamos para la cuarta. La gloria de Cristo también puede ser vista en el Antiguo Testamento a través de visiones proféticas. Voy a citar Isaías 6, versículos 1 al 7, pero no los voy a leer, los versículos, porque usted sabe perfectamente de qué se trata Isaías 6. Si no lo sabe, por favor, escriba la cita y vaya a su casa y revísela después de terminar en este lugar. Isaías 6 habla de la visión que tuvo Isaías en el año que murió el rey Usías, la visión que Isaías tuvo de la gloria de Dios en el templo. ¿Ok? Sus faldas llenaban el templo y él escuchó ángeles que gritaban: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, la tierra está llena de su gloria. ¿Recuerda eso? Ok, esa narrativa de Isaías 6, 1 al 7, la cita Juan capítulo 12, versículo 41. Juan nos dice en 12:41 de su evangelio que la visión que tuvo Isaías en el capítulo 6 acerca de la gloria del Señor fue en realidad una visión de la gloria de Cristo. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, se llenó de terror hasta que su pecado fue quitado por medio de un carbón encendido tomado del altar. Eso es una ilustración del poder purificador del sacrificio de Cristo en la cruz. En ese momento, el profeta necesitó un carbón encendido, sacado del altar por uno de los ángeles que voló hasta donde él se encontraba y puso ese carbón encendido en sus labios y le dijo: tu pecado ha sido quitado. Para nosotros, esa figura, esa sombra, apunta ¿a quién? A Cristo, que será crucificado, que será sacrificado en la cruz del Calvario, y ese sacrificio será suficiente para el perdón de todos nuestros pecados. Número 5. También la doctrina de la encarnación de Cristo fue revelada en el Antiguo Testamento, pero no tan claramente como lo revela el Evangelio en el Nuevo Testamento. Un solo ejemplo, vamos a mirar solo un ejemplo de este tema en Isaías capítulo 9, versículo 6. En ese texto dice así, el profeta dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Usted se da cuenta que esto es un pequeño anuncio, esto es un corto anuncio acerca de la encarnación de Cristo. El niño que nos es nacido, el hijo que nos es dado, ¿quién es? Es Jesús. Muy bien. Número 6. La gloria de Cristo bajo el Antiguo Testamento también fue revelada
en las promesas, las profecías y predicciones acerca de la persona de Jesús, de su venida, de sus oficios, de su reino y de su gloria. Y Cristo nos explicó estas cosas en el Nuevo Testamento. Hay una cita que me encanta mucho y es Lucas capítulo 24, versículo 27. Lucas capítulo 24, versículo 27. Los que tienen ya el texto pueden mirarlo, si no en la pantalla lo vamos a leer también. El texto dice, y comenzando, está hablando Jesús con los discípulos camino a Emaús. Y ellos le dicen, oye, ¿no sabes lo que pasó en estos días? Y él les dice, ¿qué pasó? Y entonces ellos le cuentan la historia de que Jesús de Galilea fue crucificado, que murió en una cruz. Y ellos no saben que él es Jesús. Entonces, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, ¿qué hizo Jesús? Les explicó lo referente a él, ¿en dónde? En todas las escrituras. ¿Sí? Comenzando por ¿quién? Por Moisés y continuando con todos los profetas. Así que las promesas, las profecías y predicciones acerca de Jesús en el Antiguo Testamento apuntan a Cristo y se cumplen definitivamente en Cristo. Si usted avanza hasta el versículo 44 del mismo capítulo de Lucas, miren cómo termina esta conversación, este caminar de Jesús con estos discípulos. Dice en el 44, y les dijo, esto es lo que yo decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí que está escrito en ¿dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Fíjese, hasta ahí ellos solo han escuchado la predicación del evangelio. ¿Y quién es el que está predicándolo? Jesús. No dudamos de la capacidad de Jesús para presentar bien el evangelio. Pero ¿qué tiene que hacer Jesús además de predicarles el evangelio? Versículo 45. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Número 7. La gloria de Cristo también en el Antiguo Testamento es revelada por medio de muchos nombres dados a Cristo que manifiestan su carácter y excelencias en distintas maneras. Por ejemplo, algunos de los nombres nada más, usted lo puede encontrar en toda la Biblia en el Antiguo Testamento. Algunos de los nombres que se le atribuyen a Cristo en el Antiguo Testamento son los siguientes. La simiente de la mujer. ¿En qué libro está eso? En Génesis. Cuando Dios habló a Adán y a Eva acerca de la simiente de la mujer, ¿se refería a quién? A Jesús. También el salmista lo llama Rey eterno, lo llama Hijo de Dios. También la Escritura lo llama sacerdote según el orden de Melquisedec, y también lo llama Hijo de David, y también lo llama el verdadero Rey, entre otros nombres que el Antiguo Testamento le da a Jesús. Así que, como lo dijimos anteriormente, desde el principio, todos los seres humanos, en todos los lugares y en todas las épocas, han conocido a Dios. ¿Por qué lo dijimos desde el principio? Primera razón, porque los cielos proclaman, cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que desde la creación, todo ser humano en todo lugar y en todas las épocas ha sido expuesto al conocimiento de Dios. También lo vemos porque el Antiguo Testamento está lleno de referencias a Jesucristo. De manera que desde Adán hasta Jesús, todos recibieron un testimonio acerca de Cristo en el Antiguo Testamento. Él se ha revelado desde y en la creación. Mire Romanos 1, 19 y 20. Volvemos otra vez al capítulo 1, donde estamos estudiando esta mañana, y en ese texto concentre su atención ahora en los versículos 19 y 20. ¿Cómo dice Pablo? Ya miramos
que el Salmo dice que Dios se revela desde la creación y en la creación, porque el Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento, la expansión proclama la obra de sus manos. Ya vimos 7 maneras en que Jesús es mostrado en el Antiguo Testamento. Ahora mire a Pablo qué dice en Romanos 1, 19 y 20. Dice: porque lo que de Dios se conoce les es que manifiesto, pues Dios que se lo manifestó. ¿Alguien tiene alguna duda de que Dios no se quedó callado? Dios habló, Dios se mostró, Dios se dio a conocer, Dios se ha revelado. Es lo que dice Pablo. Ahora mire el 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, tienen excusa. Razón tiene entonces el escritor sagrado, el salmista, cuando dice en Salmo 19: los cielos han contado la gloria de Dios y el firmamento nos ha anunciado la obra de sus manos desde siempre. Sin embargo, segundo punto de nuestro tema hoy, sin embargo, segundo punto, el orgullo del hombre se revela contra la gloria de Dios. Dios se da a conocer, Dios se muestra, Dios da el primer paso en esta conversación. No fuimos nosotros, fue el Señor el que habló primero, el que inició esta conversación. Él quiere darse a conocer. Fue como si Dios nos dijera: mucho gusto, soy Dios, soy tu Dios, soy tu creador, soy tu hacedor, soy tu formador. ¿Y qué respondió el hombre? El hombre ha respondido arrogantemente. El orgullo del hombre se revela contra la gloria, contra su brillo, su resplandor, la manifestación de todo lo que Él es. Versos 21 al 23 de Romanos 1. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué hizo el hombre? El hombre sustituyó la gloria de Dios por imágenes. ¿Y por qué lo hizo? Porque el hombre se envaneció en sus razonamientos superficiales. Versículo 21, en su primera parte, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Envanecerse, aquí en este texto, significa vacío, significa fútil, inútil. Dios le dio a los seres humanos mentes con la capacidad de razonar, de imaginar, de conocer a Dios, de pensar en Él, de hablar de Él, de alabarlo a Él e inventar cosas que lo glorifiquen y lo honren a Él. Pero el hombre, ¿qué? Se envaneció en sus razonamientos, vamos a llamarlos no solamente vacíos, razonamientos superficiales. ¿Quiere ver un ejemplo? Mírelo en Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, versículo número 30. Podemos ver este envanecimiento del razonamiento humano en la vida de Nabucodonosor. Daniel 4:30, donde este rey utiliza su mente. Mire, siga conmigo. Decíamos que Dios nos dio mente, ¿cierto? Nos dio la capacidad de pensar. ¿Para qué? Para razonar, para pensar en Él, para conocer a Dios, para hablar de Él, para alabarlo a Él, y también para hacer cosas, para inventar cosas o construir cosas, pero para la gloria de Dios. Ahora mire lo que pasa con este hombre que tiene mente, capacidad de pensamiento, tiene ingenio y construye una ciudad, construye un imperio, un reino.
construye Babilonia. ¿Y qué dice en el versículo 30? El rey reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para qué? Gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo. Él terminó de decir, esto lo hice ¿para qué? Para gloria de mi majestad. Y Dios interrumpió la inspiración del rey. Él estaba que se componía una canción. Quizá hubiese compuesto una canción algo como, ¿qué sería de este mundo sin mí? Y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo. Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado. Dios se disgustó tanto con el orgullo de Nabucodonosor y porque él no había usado su intelecto para conocer a Dios y glorificarlo. Así que en el 33, avance al 33, y en el 33 dice que en aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como el ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas y sus uñas como las de las aves. Y después en el versículo 34 dice que al fin de los días, es un tiempo, en otras traducciones dice al fin del tiempo o de los tiempos, es decir, el tiempo que Dios escogió disciplinar a este rey para que este rey entendiera que todo lo que él hacía y todo lo que él era debería glorificar a Dios. Verso 34. Al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? ¡Wow! Es por esto que Pablo dice que todas las reflexiones y razonamientos son vanas cuando no se glorifica y se agradece a Dios. Y en lugar de hacer esto, cambiamos a Dios por imágenes. Vano, repito, significa vacío, significa inútil, significa superficial. Y es en eso en lo que se convierte la mente cuando ya no se usa para conocer, amar, atesorar y honrar a Dios. Así que sin importar si usted es el más brillante científico, artista o ingeniero, todo lo que usted haga con su mente, pero sin Dios, es inútil, vacío y vano. 1 Corintios 3:20 dice que el Señor conoce los pensamientos de los sabios, dice que son vanos. Dios conoce los pensamientos de los inteligentes, de los intelectuales, de los que se creen que saben mucho. ¿Y qué dice Pablo? Dice, esos pensamientos son para Dios como vanos. Así que no sustituya a Dios en su vida por otra cosa. Todos sus razonamientos se van a volver inútiles y vacíos, vanos, y no tendrán una significancia duradera si no son para glorificar a Dios. El evangelista Ray Comfort, entrevistando a jóvenes ateos en diferentes universidades americanas, él ha hecho un documental que se llama La Ilusión Atea. Ayer lo compramos para la iglesia y lo vamos a presentar aquí en la iglesia. Algo que le pido que por favor no se pierda. Son 58 minutos gloriosos. Le digo, mire, yo tengo que sentarme a aprender de Ray Comfort evangelismo.
yo gozo viendo a ese hombre cómo presenta el evangelio en las universidades ateas más difíciles de Estados Unidos. Cómo entrevista a los científicos más difíciles. Con amor, con dulzura, se sienta a hablar con ellos y hace que ellos mismos digan todas sus tonterías y se sientan tontos de decirlas. Sacando un extracto de ese documental, que lo vimos ayer 2 veces en la casa. ¿Cuántos quieren venir al documental cuando lo anunciemos? Se llama La ilusión atea. Traiga a sus hijos, porque les va a servir muchísimo para defenderse en el colegio. Entrevistando a muchos jóvenes en estas universidades, él les dice, todos ellos dicen, soy ateo, y él les dice, cuando la Biblia llama necios a los ateos, no quiere decir que son payasos o bufones. Lo que quiere decir es que son necios porque se niegan a la luz interior que Dios les ha dado a cada uno en sus conciencias. Es decir, el conocimiento del bien y del mal. Sus corazones son necios y al ser necios se entenebrecen porque se niegan a la verdad y prefieren creer a la mentira del ateísmo. Ustedes se denominan ateos no porque carecen de evidencias y hechos concretos acerca de la existencia de Dios, sino por la misma razón por la que un ladrón no quiere enfrentar a la policía. Lo último que ustedes desean en sus vidas es a Dios, porque ustedes aman su pornografía y aman su fornicación. Yo sé que ustedes saben que existe un creador. La Biblia dice que Dios les ha dado la verdad, pero ustedes la suprimen, la detienen con su injusticia. El argumento del diseño inteligente no es para convencer a los ateos de la existencia de Dios, sino para demostrar la insensatez de los ateos, la necedad de los ateos. Ustedes no quieren reconocer que Dios existe para poder alejarse de su responsabilidad moral ante Dios. Es decir, si Dios existe, entonces eso echará a perder el disfrute de su pecado en sus vidas. Si Dios existe, entonces ustedes están en graves problemas con el Creador. Por eso, en lugar de creer, ustedes niegan su existencia creyendo en la mentira del ateísmo. Fin de la cita. Vamos al versículo 21b y al versículo 22 de Romanos 1. Nuevamente volvemos al capítulo 1 de Romanos y ahora vamos al verso 21, la segunda parte, donde dice, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y luego dice el 22, profesando ser sabios, que se hicieron necios. ¿Por qué se entenebrece el corazón cuando las personas sustituyen la gloria de Dios por otras cosas? La respuesta es que la única luz en el universo que puede iluminar el corazón es la gloria de Dios, tal como lo dijo Jesús en Juan 3, 19 y 20. Mire cómo lo dice Jesús, ya lo hemos leído muchas veces, pero nunca sobrará repetir este texto. Juan 3, 19 y 20 dice, y esta es la condenación. ¿En qué consiste la condenación? A la gente que odia ese concepto del infierno o de la condenación, la gente que aborrece, ama el concepto de Dios es amor, pero no quiere aceptar el concepto, la idea de que Dios también es fuego consumidor y que Dios también es justo y castigará el pecado y a los pecadores. Entonces dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Y los hombres, ¿qué hicieron? Amaron más las tinieblas que la luz. El problema no es de la Biblia. El problema no es del predicador, de su estilo. El problema no es el templo, que es pequeño y no hay parqueaderos. El problema es suyo. Usted escucha el mensaje esta mañana. Usted ve que la luz se le viene encima esta mañana. Y esa luz comienza a iluminar sus tinieblas. ¿Y qué hace el hombre? Dice Juan, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran
malas, porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué? Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No existe nada en nosotros que produzca luz. Toda la luz viene de afuera. Así que Dios diseñó la luz espiritual para llenar nuestros corazones. En el corazón humano no existe ningún elemento que produzca luz. Toda luz viene de afuera, específicamente de la gloria de Dios, no del sol. No estamos hablando de luz física, sino espiritual. Jesús es la luz espiritual del mundo, como dice Juan 14:6. ¿Por qué? Porque Jesús, como dice Juan 1:14, Él es la gloria como del unigénito del Padre. Vimos en Él la gloria de Dios como gloria del unigénito del Padre. Y Pablo ora para que nuestros ojos sean alumbrados, nuestros corazones sean alumbrados, porque solo Dios puede escuchar nuestras oraciones y puede alumbrar nuestros corazones. Eso está en Efesios 1:19. Y en 2 Corintios 4:6, Pablo dice, 2 Corintios 4:6, Pablo dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de ¿qué? De la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La única luz en el universo que puede traer luz a nuestro corazón es la gloria de Dios en la persona de Cristo. Y si cambiamos esa luz, esa gloria, por otras cosas, viviremos en tinieblas y nos convertiremos en unos necios, sin importar cuán brillantes seamos, o cuántas fogatas o velas de religión podamos encender. Para el hombre natural, que está apartado de la gracia de Dios y cuyo corazón está entenebrecido, nada parece más obvio que el hecho de que es más sabio diseñarse un Dios propio, en vez de tomar el que se le ha dado. Obviamente, podría ser más sabio, piensa el necio, ¿qué podría ser más sabio que hacerse uno un propio Dios? Las ventajas de tener uno su propio Dios, de hacerlo uno mismo, es que usted, por ejemplo, al hacer su propio Dios, demuestra que usted tiene muchas capacidades, es muy inteligente, tiene muchos recursos, es creativo. Y claramente todo eso hace que su ego se sienta bien. Pero lo mejor de todo es que al hacerse su propio Dios, eso lo hace a usted independiente y el que tiene el control. Usted mueve las cuerdas, usted mueve los hilos. En otras palabras, hacerse su propio Dios le permite a usted ser Dios. Por eso es tan interesante el ateísmo para los jóvenes en las universidades. Porque el ateísmo los convierte a ellos en su propio Dios. Ellos determinan entonces qué es bueno y qué es malo. Ya no es lo que diga mamá y papá, que es bueno y que es malo, es lo que yo diga. Porque yo soy ateo, yo he construido mi propio Dios, lo he diseñado con mi inteligencia, mi capacidad. Y mi Dios dice que eso que tú llamas malo es bueno. Satanás le dijo a Eva en el jardín, Génesis 3, 5 al 6, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, es decir, el fruto prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Lo ve? ¿Dónde comenzó el ateísmo? ¿En las universidades es donde comenzó? ¿Dónde comenzó el ateísmo? ¿Quién es el padre del ateísmo? Satanás. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. ¿Quién no quiere eso? Dígame, ¿qué joven hoy no quiere eso? ¿Qué esposa no quiere eso? ¿Qué hombre no quiere eso? Que se me abran los ojos. Ser súper inteligente, brillante. Sabiendo el bien y el mal, y vio la mujer que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así.
Así fue desde el comienzo y así es el día de hoy. Si usted quiere asumir el papel de Dios al gobernar su propia vida, usted va a valorar ese intercambio, esa sustitución de la gloria de Dios por sus vanos razonamientos, que es idolatría, y usted va a decir, esta es la cosa más impresionante que yo he hecho en toda mi vida. Esto es lo más sabio, esto es lo más inteligente que yo he hecho en toda mi existencia. Número 3. Cambiar la gloria de Dios es la mayor, yo lo puse aquí necedad, pero permítame con todo el respeto decir otra palabra que cabe aquí. Cambiar la gloria de Dios es la mayor estupidez del hombre. No solo necedad. Cambiar la gloria de Dios por mis vanos razonamientos es la mayor estupidez del hombre. Versos 22 y 23, ahora juntos, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, y el 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Este oscuro intercambio es necio, aunque a usted le parezca sabio. Es necio cambiar a Dios por imágenes. Es necio crear su propio Dios o ser su propio Dios. Es necio inclinarse hacia las especulaciones inútiles de nuestra mente caída y andar en tinieblas. ¿Por qué? Y lo que usted obtiene a cambio al sustituir la gloria de Dios es infinitesimalmente pequeño en comparación. Mire cómo lo dice el verso 23. En su envanecimiento, ellos cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos tienen el texto bíblico ahí? Lo repetimos. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, ¿qué? Corruptible. Repito, ellos cambian en su envanecimiento, ¿no? En su testarudez. Ellos cambian ¿la qué? La gloria del Dios incorruptible, dicen, te la regalo, no la quiero. Dame a cambio ¿qué? Dame la semejanza, el parecido, pero no lo original, el parecido de un hombre ¿qué? Corrupto. El hombre, según Génesis 1:27, el hombre ya es a imagen de Dios. El hombre ya es portador de la imagen de Dios, pero no es Dios. Entonces no es eso lo que se obtiene con la sustitución de Dios. No es que dejamos a Dios y obtenemos al hombre a imagen de Dios. Ni siquiera conseguimos un hombre a imagen de Dios. Dice aquí que cambiamos la gloria de Dios por un hombre corrupto. O sea, no es que cambio la gloria de Dios por un hombre redimido, que sería un hombre restaurado a la imagen de Dios. No, prefiero la imagen de un hombre pecador que la gloria de Dios. Una semejanza de una imagen de hombre que ya es en sí mismo una imagen de Dios, pero no quieren la imagen de Dios en el hombre, sino una copia del original. Esta generación es una generación enferma, agoniza, es una generación jactanciosa, es una generación vergonzosa que afirma estas palabras, y con esta afirmación confirma que esta generación cambió la gloria de Dios por imagen de hombre que corruptible. Esta es la afirmación. Si usted hace parte de esa gente, hoy es día de arrepentirse y salir de esa generación. La expresión de esta generación es esta: la imagen lo es todo.
dígame si usted piensa en esa frase cuando se está vistiendo, antes de salir al trabajo, antes de salir a la calle. Dígame si usted piensa en esa frase cuando usted va a comprar un par de zapatos. Dígame si usted piensa en esa frase cuando usted va a comprar un vehículo. ¿Usted es de los que piensan que la imagen lo es todo? ¿Que la gente compra por lo que ve? Entonces usted es de esta generación. La generación que cambia la gloria del Dios incorruptible por imagen de hombre corruptible. Voy a cambiarlo, por imagen de hombre caído, por imagen de hombre pecador. Y voy a decírselo más claro. Es la generación que cambia la gloria de Dios, la sabiduría perfecta de Dios, por la sabiduría del hombre caído. Usted dice, la imagen lo es todo, no se vende si no se pone una buena imagen. Y Dios dice, no, se vende porque yo te doy la gracia para vender, no porque tengas una buena imagen para hacerlo. Vas a vender así no tengas una buena imagen, ni tengas dinero para empacar tu producto en un buen empaque que da una buena impresión visual. Vas a vender porque yo te voy a dar la gracia para hacerlo. Y cuando yo vendo los productos porque Dios me dio la gracia para hacerlo, jamás digo que los vendí por la imagen que tenía el producto. Digo, los he vendido porque Dios me dio la gracia para hacerlo. La gloria sea para Dios. ¿Cuánto cristiano comerciante, cuánto cristiano emprendedor, gente que tiene capacidad para hacer empresa, sigue viviendo conforme a este dicho? Hace lo que hace, dice lo que dice, piensa como piensa, pero de acuerdo al vano razonamiento de un mundo caído, de una generación en pecado. La Biblia dice que la gloria de Dios lo es todo. La Biblia dice que la gloria de Dios lo es todo y que fuimos creados para glorificar a Dios y cambiar esa idea, cambiar ese diseño por cualquier otra cosa es perder el más grandioso tesoro que hay en el mundo por la imagen de una imagen. Eso es inútil, eso es estúpido. Y lo peor es que usted ahora lo sabe. Y lo peor es que quizá usted ya lo sabía, pero tiene miedo de decirlo. Tiene miedo de predicárselo a su familia, a sus amigos, a la gente que usted conoce que vive de esa manera. Le da pena decirle, no vivas para tu propia gloria. Vive para glorificar a Dios con todo lo que piensas, con todo lo que dices y haces. Mire, el hombre necio es tan necio que no deja de adorar. A usted le dicen, mire, Dios para mí es irrelevante. Dios no existe. Y si existe, no tengo tiempo para investigarlo. Otros dicen, si Dios existe, es imposible de conocer. Así que no nos gastemos el tiempo, no perdamos el tiempo tratando de conocer a un Dios que no es posible conocer ni entender. Pero en realidad el hombre necio es un adorador. Todos fuimos creados para adorar. Nos negamos a adorar a Dios y entonces vamos a adorar otra cosa, pero seguiremos adorando. El necio simplemente se niega a adorar a Dios y decide adorarse a sí mismo. En lugar de adorar al Dios verdadero, los hombres necios prefieren adorar a seres creados, empezando por ellos mismos y terminando con animales. ¿Cuántas personas hay que aman más a sus mascotas que a sus familiares? Usted me dirá, pastor, ¿otra vez con eso? Sí. ¿Sabe por qué? Mi hija tiene una compañera en la universidad que dice
que ella ama más a su perro que a su hermana. Y la niña, la compañera de mi hija, le dice que ella ama más a su perro que a su hermana. Que si le dijeran que escoge entre salvar su perro y salvar a su hermana, salva a su perro. ¿Qué dice Pablo en Romanos? ¿Qué son esa manera de pensar? ¿Qué son? Vanos razonamientos. ¿Cómo dice Pablo? Dice, eso es inútil. Eso es una, ¿qué? Tontería. ¿A quién se le ocurre pensar de esa manera? Bueno, a los necios. Ella decide no glorificar a Dios porque ella sabe que si tiene que glorificar a Dios, tiene que honrar a su hermana, amar a su hermana, servir a su hermana, tolerar a su hermana, perdonar a su hermana, ayudar a su hermana. Y en lugar de eso, ella dice, con el perro es más fácil. El perro no es tan gravoso, no es una carga como lo es mi hermana. Así que Dios, no me interesa tu diseño. Tú me diseñas para que yo te dé gloria amando a mi hermana como a mí misma. Pero yo te digo, tengo una idea genial, mejor que la tuya. Yo voy a amar a mi perro. Y lo voy a hacer mi igual. Usted dirá, sí, pastor, le creemos. Créame esto que le voy a decir. Hay jóvenes que aman más su celular que a su familia. ¿Quiere que vaya más lejos? Hay jóvenes que aman más su celular, su tablet, su computador, su tecnología, que a su familia. No es tontería, Pablo está diciéndonos, es así, es simple. O vives para la gloria de Dios o vives para tu propia gloria, pero si decides vivir para tu propia gloria, es la mayor estupidez que hayas hecho en tu vida. La gloria de Dios tiene valor infinito. Y lo que usted está consiguiendo en lugar de la gloria de Dios no tiene ningún valor eterno. No cambie la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Es una locura. Ahora, la segunda manera en la que Dios demuestra que esta sustitución, este intercambio vano, inútil de gloria de Dios por vano razonamiento humano, es tan tonto, es que Pablo hace la observación de que la gloria de Dios es incorruptible y el hombre es corruptible. Corruptible significa perecedero, que se pudre. Dios dura para siempre. Pregunto, ¿y el hombre? Repito, Dios dura para siempre, Dios permanece para siempre. ¿Y el hombre? Pero el hombre dice, cambia la gloria de Dios, ¿por qué? Por imagen de hombre que corruptible. Isaías dice en el versículo 7, versículo 8 del capítulo 40, qué hermoso esto que dice Isaías. Ciertamente sécase la hierba, marchítase la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad el pueblo es que, ¿qué dice Dios del pueblo? De los hombres. Es como que hierba, sécase la hierba, marchítase la flor, más la palabra del Dios nuestro, ¿qué? Permanece para siempre. Usted escoge la palabra de Dios que permanece para siempre o sus tonterías. Usted no necesita fumar ni consumir cocaína para pensar de esta manera. Lo único que usted necesita es tener un corazón lleno de orgullo y arrogancia. Un corazón que no se somete a nadie. Es un corazón que dice, no, la palabra de Dios no sirve para nada. Lo que sirve es lo que yo pienso. Es lo que a mí se me ocurre. Eso es lo que sirve.
si usted valora otras cosas más que a Dios, si su vida realmente es movida por otros valores, entonces usted está intercambiando lo imperecedero por lo perecedero. Usted está levantando su puño contra Dios. Usted está cambiando un diamante por una hamburguesa congelada. Usted está cambiando un rubí por una bandeja paisa. Usted está cambiando un lingote de oro por un espejo. Igual que los indígenas de América en el tiempo de la conquista. Entregaban el oro a cambio de espejos. Y usted dice, ¡qué tontos! ¿Por qué lo hacían? Porque eran, ¿qué? Ignorantes. Y usted dice, ay, no haber vivido en ese tiempo. Usted también había cambiado el oro por espejos. El problema es que a pesar de que ha avanzado el tiempo y hoy tenemos más luz, hacemos lo mismo. Cambiamos la gloria de Dios, el oro de Dios, la riqueza de Dios, los tesoros de Dios, los cambiamos por nuestra estúpida manera de pensar. Conclusión. Jeremías 2:11 dice, ¿alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros? Dice Jeremías, aun cuando son dioses falsos, ningún pueblo cambia sus dioses. ¿No le parece eso paradójico? Ningún pueblo pagano cambia sus falsos dioses, aunque son falsos dioses, no los cambian por otros. Dice, sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. La existencia del Creador no debe ser una mala noticia para nosotros esta mañana. Quizá alguno dice, bueno, con ese discurso nos aplastó esta mañana el orador. ¿Cómo vamos a llegar a almorzar con alegría, con esperanza en nuestra casa? Sí, hay esperanza para un ateo esta mañana en este lugar. Hay esperanza para un pecador que no se ha arrepentido esta mañana. Hay esperanza incluso para un cristiano que se apartó de Dios y está negando a su Dios con su pecado. Todos, ustedes y yo, todos hemos visto la gloria de Dios en su creación y ahora podemos ver la gloria de Dios en Jesucristo. Cuento este testimonio para terminar. El 30 de julio de 1967, Joni Eareckson Tada, una mujer, sufrió una fractura cervical que la dejó tetrapléjica. Tiene limitados movimientos en sus brazos. El día de hoy, Joni se rompió el cuello cuando buceaba en las aguas poco profundas de la bahía de Chesapeake, quedando paralizada de los hombros para abajo. Pero a pesar de ello, Joni es un testimonio viviente del poder de la oración y la alabanza. Después del accidente se llenó de amargura culpando a Dios de sus problemas, pero fue a través de la oración y el estudio de las Escrituras que su fe en Dios comenzó a reavivarse tomando un nuevo significado. Ella logró convertirse en una artista, quien desarrolló una amplia línea de tarjetas de felicitación, completando cientos de dibujos originales. Joni pinta sujetando la pluma entre sus dientes. Cuando la compañía Gillette supo que Joni usaba sus plumas Papermate para dibujar, le ofreció hacerla parte de la nómina de la empresa. Debajo de cada una de sus tarjetas donde pinta con su boca, Joni puso su nombre y añadió las letras en inglés PTL, que son la abreviatura de Praise the Lord. Cuando alguien le pregunta por el significado de aquellas letras, Joni fielmente le responde, significan, alabado sea el Señor. Hace 2 años ella contó su testimonio en la iglesia del pastor John MacArthur. Además de este problema de la tetraplegia, dice, yo soy, no dice yo era, dice ella, yo soy tan orgullosa que Dios me permitió que me diera cáncer. Y en este estado de invalidez tuve que soportar el cáncer y todas las quimios y todas las radios, porque soy tan orgullosa que Dios necesita trabajar conmigo de esa manera. Esta mañana usted tiene la oportunidad de responder a esta palabra, al Evangelio, con gratitud a Dios. Y decir, yo no estoy aquí por mi propia cuenta, yo he llegado hasta aquí por su gracia. Y decir, a pesar de que yo no he
he entregado mi vida, a pesar de que yo no he rendido mi vida a Cristo y no he vivido para la gloria de Dios, esta tarde tengo la oportunidad de humillarme y decir: Señor, haz conmigo lo que tú quieras hacer. Te pido perdón por vivir este estilo de vida de ingratitud. ¿Cuántos quieren decir: yo ya no quiero vivir para mi propia gloria? Yo quiero vivir para magnificar a Dios con un estilo de vida de acción de gracias, de obediencia. Quiera Dios que usted se levante de esta silla y vuelva a su casa con un corazón no solamente desafiado, sino un corazón dispuesto a vivir para la grandeza de Dios y no para su propia grandeza. El hombre natural odia pensar de sí mismo como beneficiario. ¿Cuántas veces se ha molestado porque alguien le ayuda? ¿Cuántas veces en el fondo de su corazón, quizá usted con sus palabras no dice: odio que me ayuden, pero en el fondo de su corazón lo dice, en el fondo de su corazón le molesta recibir un mercado, pedir un poco de azúcar porque se le acabó y no se dio cuenta que se le acabó el azúcar o el arroz, y pedir a su vecina un poco de arroz, y en el fondo usted dice: ¿por qué tengo que pedir? Bueno, al hombre le molesta ser beneficiario, y más si se trata de Dios. Al hombre le indigna estar paralizado, y la palabra de Dios dice que estamos paralizados, que no somos capaces, según Romanos 3:10 al 12, no somos capaces de hacer el bien, ni de ser justos, ni de buscar a Dios. ¿A cuántos les molesta eso? ¿Hay alguien que pueda decir esta tarde: yo soy una de esas personas orgullosas, yo soy como Johnny Erickson Tada, no necesito estar en esa silla de ruedas tetrapléjica, pero yo soy esa persona orgullosa que se ha levantado todos los días con su puño contra la gloria de Dios y no acepta vivir para la gloria de Dios? En mis vanos razonamientos he decidido lo que es Dios para mí. He decidido qué influencia tendrá Dios en mi vida, hasta dónde lo voy a dejar llegar. He decidido lo que es la iglesia para mí, no lo que Dios dice que es la iglesia, sino lo que a mí me parece que es la iglesia. ¿Cuántos pueden decir: sí, yo soy esa persona? Me llamo a mí mismo cristiano, pero vivo un estilo de vida peor que los impíos. Porque conociendo la palabra de Dios, hago de todas formas lo que me da la gana. Marcos 2:17 dice que Jesús vino a buscar a los enfermos, no a los sanos. Dice: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Jesús dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y esta mañana, esta tarde, el Señor está llamando a los pecadores en este lugar. Él no nos está diciendo si estamos bien, no nos está diciendo: oye, te he visto mejorando, no, está como repuestica, no, repuestico, no estamos repuestos, estamos acabados, aniquilados por el pecado en nuestras vidas. Y es la gracia de Dios hablándonos esta mañana, Dios invitándonos a hacer aquello para lo que fuimos creados para glorificar a Dios. Le hemos conocido a través de su palabra, Él se ha revelado a través de ella. Entonces respondamos de una manera mejor. Estos que describe Pablo, dice: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Qué vamos a hacer usted y yo esta tarde? Póngase sobre sus pies. Abra sus ojos esta mañana, contemple a Cristo, adore hoy al Rey de Gloria, magnifique a Jesucristo. Levante sus manos al Rey de Reyes, dígale: Señor, aquí estoy, no voy a huir más de ti. Con mis vanos razonamientos no me voy a esconder en mi propia sabiduría o en mi propia opinión. No voy a cambiar a Dios por nada de este mundo caído. En lugar de eso voy a desechar a partir de hoy todo lo que antes valoraba como riqueza o tesoro en lugar de Cristo. Y voy a reconocer que Cristo es la fuente de toda cosa buena en mi vida. Cristo es el que ha hecho posible todo el bien que he vivido hasta el día de hoy. Todas las cosas buenas que me han pasado en la vida
es por causa de Cristo.